¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poderles saludar. Mi nombre es Jorge Manso y hoy tenemos el gusto de poder saludar al gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Ingeniero, gracias por aceptar platicar con Mucho nuestro gusto, auditorio. Jorge. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, gobernador. Estamos a punto de concluir el 2016, el primer año de su gestión como gobernador. ¿Qué podría decirle a los michoacanos en torno a un balance rápido de lo que se ha hecho? Pues más bien estamos concluyendo este año, Jorge, 2016. Hay que recordar que yo empecé esta responsabilidad 3 meses antes de que acabara el 2015, es decir, estaríamos al cierre de este mes, de este año, estaremos cumpliendo 15 meses en el ejercicio del gobierno. ¿Qué te diría, qué te comparto? Pues que qué cosas no he vivido en todos los frentes de la vida pública como titular del Ejecutivo Estatal, haciéndole frente a circunstancias nuevas y viejas, ¿no? Porque como Estado venimos arrastrando deficiencias que a lo largo de muchos años se han ido acumulando y que por 1000 razones pues crecieron más de lo que pensamos, muchas de ellas casi a salírsenos de control. Y otras nuevas, las circunstancias que se va presentando de manera cotidiana, las coyunturas derivado de otras circunstancias ajenas al Estado. Ejemplo, hace un año o menos no teníamos en el escenario para Michoacán, siendo un Estado con una presencia muy importante de población migrante, no teníamos en el escenario lo que iba a pasar en Estados Unidos, por ejemplo. No lo teníamos nosotros, evidentemente yo creo que una buena parte de los actores o de los que se ven beneficiados o afectados no lo tenían así identificado. Entonces eso nos presenta una realidad compleja, cambiante y de muchos retos. El reto principal, yo creo, es, desde luego este es un asunto muy amplio, es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del gobierno, en las instituciones públicas, cualquiera que sea esta su condición municipal, estatal o federal, porque es una de las grandes debilidades que hoy enfrentan los poderes públicos, la falta de credibilidad y de confianza de los ciudadanos, que ese es otro factor que hasta hace algunos años no estaba tan agudizado. Ahora se ha exacerbado esa condición, que es otro reto que hay que someterse de manera diaria, de cómo lograr que cambie la imagen y que cambie la percepción que el ciudadano tiene de la función de las instituciones públicas. De las cosas más terrenales, digamos, más urgentes de resolver, pues yo me topé y de ahí partí, de ahí ubiqué mis 3 prioridades. El tema de finanzas públicas, que es una cuestión compleja y más ahora, porque los escenarios mundiales y nacionales son realmente complicados. En palabras del ex titular o aún titular del Banco de México, dice que haz de cuentas que vas a ver o te espera una película de terror y lo que estás viendo son solamente los cortos, es decir, fragmentos de un escenario complejo en el mundo. Y nosotros en esta etapa de la globalización pues no estamos ajenos a lo que pasa en el mundo. Mi reto principal, ordenar las finanzas públicas por el desorden histórico que ha traído, por un lado, que permita cumplir las responsabilidades del gobierno, porque tienes un Estado muy rico, con muchas virtudes y muchas áreas de oportunidad y mucho potencial, pero con un gobierno limitado en recursos que no alcanza a responder a esa expectativa. El tema educativo, que es un tercer eje que me he planteado como urgencia, porque está íntimamente asociado a que se puedan sanear las finanzas. En mucho depende que pongamos en orden el sistema educativo estatal. Y un tema
crucial, muy importante, la seguridad pública, porque todo lo que tenemos, oportunidades, historia, cultura, tradiciones, recursos naturales, todas las virtudes que podamos nosotros identificar y ubicar como favorables para el Estado, se derrumban si no tienes seguridad pública, si no hay seguridad jurídica y si no hay respeto al Estado de Derecho. Entonces yo ubiqué esas, desde luego, es un universo muy amplio, Jorge, pero estas creo yo que si alcanzamos las metas trazadas, el Estado transita o pasa a una nueva etapa, ¿no? El gobernador despierta, y cuáles son sus principales pensamientos, gobernador, cada que usted despierta. Son muchos, pero porque desde las 6 de la mañana, si no es que antes, empiezan a llegarme notas, información, empiezo a revisar y empieza la dinámica del día, que eso se traduce en una jornada de 18 horas casi todos los días. Y otra vez se posiciona de mi mente el reto junto con la reflexión, o al revés, la reflexión y el reto de que esto hay que arreglarlo, que no puede ser que nos acostumbremos a que Michoacán viva en un permanente sobresalto por cosas que se pueden resolver y que se descompusieron por descuido, por desidia, por falta de atención y cuidado. Y los que evidentemente ocupan una buena parte de mi preocupación tiene que ver con los temas de la seguridad, porque no hay cosa más incómoda y dolorosa para una sociedad que los delitos que la lastimen en lo más profundo. Por ejemplo, un hecho de un secuestro que destruye a quien le cometen este delito o a los familiares. Todos los días, aparte de no dejar de preguntarme por qué habemos o hay seres humanos que tengan ese nivel de perversidad o de ambición o de avaricia, que son capaces de todo por tal de alcanzar un objetivo de carácter meramente económico, material. Pero también pensando cómo pudo haber tanta irresponsabilidad. A ver, te pongo ejemplo, Jorge. Caso del magisterio. ¿Cuánto lleva la organización gremial arrinconando al gobierno y poniendo al Estado en vilo? 37 años. Digo, en 37 años, ¿qué hicimos para ordenar esto? Porque yo no creo que en su sano juicio alguien quiera, bueno, sí hay, pero creo que son los menos que quieran hacerle daño al Estado, y más en un tema tan sensible como la educación. Bueno, ¿cómo fue que dejamos que eso creciera? Son 3, casi 4 décadas, Jorge, de tolerancia, complacencia, hacia prácticas que iban dañando la capacidad institucional, la capacidad del gobierno para fijar la rectoría de la educación, que es un mandato obligado, es un mandato constitucional, pero también un deber moral, porque tiene que ver con la formación de las presentes y futuras generaciones. ¿Por qué dejamos que eso pasara? ¿Cómo dejamos que se engrosaran las filas, en otro rubro, las filas de la burocracia estatal, a tener una masa de trabajadores, pues que las cosas que atienden, muchas se enciman o se traslapan o otros no las hacen, y todo va sobre las finanzas públicas que los ciudadanos con mucho esfuerzo contribuyen al erario público para mantener una masa de personas que lo único que les preocupa es cómo resuelven su interés particular? ¿O cómo fue que dejamos que se nos contaminaran los cuerpos de seguridad a tal grado que los delincuentes eran los que mandaban? ¿Cómo fue que dejamos que se nos degradaran nuestros cuerpos de seguridad? Y siempre cito un ejemplo porque es emblemático, tres referencias. Michoacán con 5 millones de habitantes, más la población flotante que va y viene, 3, 4 millones. Pon tú que venga 1,5 o 2, sea el flotante, estamos hablando de 7 millones de habitantes. Y que se haya dejado de lado la importancia que tenía
la formación de sus cuerpos de seguridad. Que como Estado tengamos 1,400 policías, Jorge. Cuando yo voy a Tabasco y escucho al gobernador de un estado que tiene menos de 2 millones de habitantes y tiene 10,000 policías. Pero más aún cuando voy a la Ciudad de México y escucho al jefe de gobierno que gobierna una ciudad que tiene 10 millones de habitantes pero que tiene 90,000 policías y que aún se quejan de que no alcanzan, de que tienen problemas. Escuchaba yo ayer en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública al jefe de gobierno preocupado por cómo va a capacitar a sus 90,000 policías. Y yo digo, ¿cómo son las cosas? Yo estoy preocupado cómo tengo policías para hacerle frente al problema de la inseguridad. ¿Qué hace un estado como Michoacán con toda la historia de complicaciones con 1,500 o 1,400 policías? ¿Cómo fue que dejamos que llegara a eso? ¿Cómo fue que durante 6 o 7 años el dinero destinado para seguridad pública lo usamos para otra cosa? ¿Cómo fue que durante 7 años, casi 10,000 millones del Seguro Popular los usamos en otras cosas y dejamos a la deriva los servicios de salud, etc., etc.? ¿Cómo es que los recursos del Estado, los recursos públicos se manejaron con tanta laxitud que dónde están? ¿Cómo es que dejamos de pagar las pensiones por años? Dejamos de pagar las pensiones cuando es una obligación legal. Etcétera, etcétera. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta desidia, para llamarle de manera decente? Gobernador, ¿usted imaginó llegar y encontrar este escenario? Cuando usted lo suponía porque pues llevo años recorriendo el Estado, llevo años conociendo de la dinámica del Estado. Y aún así le entró. Y aún así le entré, Jorge, no en la dimensión precisa, hasta que estás ahí adentro sabes de qué tamaño está el reto, pero lo hice convencido de que sí se puede. ¿No se arrepiente? No, al contrario, cada vez que veo las cosas más desordenadas, más ganas me dan de entrarle. Vengo hace unas horas de estar en Uruapan y de reunirme con muchos grupos de ciudadanos para que me expliquen cómo está la cosa. Y son historias desgarradoras que escuchas de ciudadanas, ciudadanos, y que esperan que sus autoridades hagan algo. Y lo traigo a colación porque una mujer me dijo, con toda la razón del mundo, por el dolor que seguramente carga, me dijo, quiero que me diga la verdad, ¿se puede o no se puede? Y mi respuesta es, claro que se puede, y claro que vamos a poder. Esto lo vamos a arreglar, no se resuelve de la noche a la mañana, Jorge, no es un tema de buena voluntad. Les decía yo a muchos de los que el gobierno les debe desde hace muchos años, porque cuando yo llegué había que pagar los compromisos de la deuda institucionalizada, digamos, pero también pagar compromisos contingentes por 13,000 millones de pesos. Pero además llegué en medio de un reclamo porque habían dejado de pagarle a la burocracia y a los servidores públicos 3 quincenas consecutivas, una de agosto y 2 de septiembre. Pero además llegué y me encontré con que todas las participaciones de los municipios de agosto y septiembre tampoco se las entregaron. Y entonces la respuesta es, sí se puede. Esto tiene solución. No se había resuelto por descuido, negligencia o lo que quieras, pero no se había resuelto. Pero lo vamos a resolver porque hay con qué resolverlo. Complicado sí, por ejemplo, yo no puedo tener en 6 meses 10,000 policías. Simplemente no se puede, porque o tendría que contratar policías que estuvieran en funciones en otra parte, o hacer un convenio con el ejército, como se lo estoy planteando, para traer policías ya formados, o con la Policía Federal, que eso no pueden porque no tienen también. Pero tener 10,000 policías en el Estado nos va a llevar 6 años. En el supuesto de que pudiésemos tener 1,500 policías por año. Bueno, el primer ejercicio que hice, solicitaron ingreso a la policía 5,000. ¿Cuántos calificaron la primera etapa? 500. ¿Cuántos realmente se graduaron? 380. Es decir, no es un asunto sencillo. Entonces, se va a resolver, requiere tiempo. Fortaleza institucional, orden en las cosas que estamos haciendo
y lo vamos a lograr. Este estado no se merece eso y un amplio sector de la población de michoacanas y michoacanos tampoco. Y no puede una inmensa mayoría de michoacanos, de la población de este estado, vivir en la incertidumbre y la zozobra por la responsabilidad de unos cuantos.